¿Cómo medimos realmente la deshidratación? En este video, el neurocientífico Andrew Huberman nos enseña una fórmula general para medir cuánta agua necesitamos consumir al día cuando no hacemos ejercicio. También, veremos la fórmula de Galpin, la cual calcula cuánto líquido necesitamos si hacemos ejercicio por un periodo de tiempo establecido. Ahora escuchas diferentes teorías, como si pellizcas la piel en la parte superior de tu mano y tarda más de 3 segundos en volver a aplanarse, entonces estás deshidratado. O si presionas tu uña y ves un cambio en el color del tejido justo debajo de tu uña y no vuelve a su color original dentro de 1 a 3 segundos, entonces estás deshidratado. Escuchas cosas como estas. Si tus tobillos están hinchados cuando llevas calcetines, te los quitas y puedes ver la marca de los calcetines en tus extremidades inferiores, eso significa que estás deshidratado. Escuchas este tipo de cosas y probablemente debes preguntarte, ¿es cierto alguna de estas afirmaciones? Hasta cierto punto, es cierto, aunque puede variar bastante según tu edad, si la piel en la parte superior de tu mano tiende a estar más suelta o no, dependiendo de si eres más delgado o no. En otras palabras, estas no son medidas absolutamente objetivas de la deshidratación. Ahora, es cierto que si normalmente puedes pellizcar la piel en la parte superior de tu mano y regresa a su posición normal aplanada en aproximadamente 1 o 2 segundos, y no lo hace en 5 o más segundos, hay una probabilidad razonable de que estés un poco deshidratado, que necesitas ingerir algo de líquido, o si presionas tu uña y ves que la depresión causa una transición de un color rosa a un color blanco, y luego lo sueltas y no vuelve a su color rosa original en unos segundos. Bueno, entonces hay una posibilidad de que estés deshidratado. Pero una vez más, estas no son medidas perfectas de la deshidratación. Puede que te sorprenda saber, y yo me sorprendí al saberlo, que la mayoría de las bases de estas afirmaciones, como incluso un estado de deshidratación del 2%, puede llevar a reducciones significativas en el rendimiento cognitivo o físico. Normalmente una persona de un peso corporal dado necesita X cantidad de líquido por día, y cuando obtienen incluso solo un 2% menos que esa cantidad de líquido, entonces su rendimiento cognitivo o físico se ve afectado. Ahora, eso puede parecer una distinción sutil, pero en realidad es una distinción significativa cuando lo piensas. Sin embargo, es una distinción significativa que podemos aprovechar para comprender cuánta agua o líquido necesitamos beber cada día. Ahí es donde realmente podemos señalar algunos números sólidos que, lo creas o no, son bastante independientes del peso corporal. Cuando digo independiente del peso corporal, me refiero a la cantidad de líquido que la mayoría de los adultos sanos necesitan en reposo. ¿Qué quiero decir con en reposo? Quiero decir cuando no estás haciendo ejercicio y no estás en ambientes extremadamente calurosos. Así que estoy dejando de lado a los corredores de ultradistancia del desierto o personas que hacen cualquier tipo de movimiento o que viven en entornos muy calurosos. Aquí, me estoy refiriendo principalmente a las personas que pasan la mayor parte de su vida diaria en entornos interiores, pueden estar con aire acondicionado o sin aire acondicionado, calefaccionados o no calefaccionados. Lo que estamos tratando de lograr aquí son algunos números que pueden funcionar en general porque, por supuesto, hay un número infinito de diferentes condiciones en las que cada uno de ustedes existe. Así que no voy a intentar darte un peso corporal por actividad, por entorno o por humedad. Sin embargo, existen fórmulas que pueden situarte en marcos muy estables. Es decir, niveles de ingesta de agua para periodos de descanso cuando no haces ejercicio y cuando no estás en entornos extremadamente calurosos que garantizarán que te hidrates. Entonces, ¿cuáles son esos números? En otras palabras, ¿cuál es la respuesta a la pregunta de cuánto líquido necesitamos beber cada día? Y aquí me refiero al líquido. No distingo entre agua, bebidas con cafeína, refrescos, té, y así sucesivamente. Podemos decir razonablemente que por cada hora que estás despierto, en las primeras 10 horas de tu día, deberías consumir en promedio 8 onzas de líquido. Para aquellos de ustedes que utilizan el sistema métrico, 8 onzas de líquido son aproximadamente 236 mililitros de agua. Y para aquellos de ustedes que existen en el sistema métrico y no están acostumbrados a pensar en onzas y viceversa, solo piensen en una lata de refresco típica en Estados Unidos, que tiene 12 onzas. En Europa, a veces las latas de refresco son un poco más pequeñas. Entonces digamos 240 mililitros de líquido en promedio cada hora durante las primeras 10 horas de tu día, lo que se traduce en un promedio de 80 onzas de líquido durante las primeras 10 horas de tu día, o 2.360 mililitros de agua.
agua. En otras palabras, aproximadamente 2,5 litros durante las primeras 10 horas de tu día. Ahora, quiero ser muy claro que esto no significa que necesitas ingerir literalmente 8 onzas o 236 mililitros de líquido cada hora durante las primeras 10 horas de tu día. Definitivamente no estoy diciendo eso. Y de hecho, la mayoría de las personas ingerirán agua en mayor cantidad. Es decir, tomarán quizás 16 onzas de agua o 500 mililitros de agua en un momento del día, y luego, tal vez unas horas más tarde, beberán un poco más de agua o café o refresco u otra bebida en otro momento del día. Sin embargo, creo que es importante para la mayoría de nosotros dar un paso atrás y preguntarnos si estamos ingiriendo 2,5 litros de agua durante las primeras 10 horas del día, independientemente de cualquier otra actividad o condiciones ambientales, para asegurarnos de que estamos obteniendo una hidratación básica suficiente para las células y los tejidos de nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué estoy estableciendo este marco de 10 horas? La razón por la que establezco este marco de 10 horas es que resulta que tus requerimientos de líquidos, incluso en reposo, son bastante diferentes en el periodo desde que te despiertas hasta aproximadamente 10 horas después en comparación con la tarde y la noche más tarde. Y aquí me refiero a las personas que no están haciendo turnos nocturnos, pero si estás buscando un número sobre cuánto líquido beber independientemente de nuestras necesidades de líquidos para el ejercicio, serán 8 onzas de líquido o 240 mililitros de líquido en promedio por cada hora desde el momento en que nos despertamos hasta 10 horas después. Esa es la fórmula simple que debería garantizar básicamente que estás obteniendo suficiente hidratación básica para las células y tejidos de tu cuerpo. Ahora, si estás haciendo ejercicio, ya sea ejercicio de resistencia o ejercicio cardiovascular, necesitarás líquidos adicionales para maximizar los efectos de ese ejercicio y evitar la deshidratación. Y aquí también tenemos algunos números excelentes a los que podemos recurrir, excelentes porque provienen de la investigación. Y esto se deriva en gran medida del episodio que hice con el Dr. Andy Galpin, profesor de kinesiología en Cal State Fullerton. Uno de los componentes de esos episodios que se discutió, pero que algunos de ustedes pueden no haber escuchado, es que hay una fórmula simple para cuánto líquido ingerir en promedio cuando haces ejercicio, y me refiero a esto como la llamada ecuación Galpin. La ecuación Galpin establece que debes tomar tu peso corporal en libras, dividirlo por 30, y eso te dará el número de onzas de líquido para consumir cada 15 a 20 minutos, en promedio, mientras haces ejercicio. Tu peso corporal en libras dividido por 30 es igual al número de onzas de líquido para consumir, en promedio, cada 15 a 20 minutos. Cuando digo en promedio, lo que quiero decir es que no es el caso que necesitas detenerte cada 15 o 20 minutos y consumir esa cantidad de líquido. Puedes beberlo de momento a momento. Puedes esperar media hora o una hora y luego consumir una cantidad mayor de líquido, aunque se recomienda por el bien del rendimiento que tomes o consumas bebidas de manera bastante constante durante tu entrenamiento. La capacidad de hacerlo dependerá de varias cosas, como el tiempo de vaciado gástrico, si el ejercicio que estás haciendo, ya sea correr o saltar, es compatible con la ingesta de líquidos de forma regular, o si necesitas hacerlo en intervalos diferentes. ¿Y qué pasa con aquellos de nosotros que siguen el sistema métrico? Y aquí hay una simple traducción de la ecuación Galpin, que es que necesitas aproximadamente 2 mililitros de agua por kilogramo de peso corporal cada 15 a 20 minutos, en promedio. Nuevamente, la ecuación Galpin convertida al sistema métrico será de 2 mililitros de agua por kilogramo de peso corporal cada 15 a 20 minutos, en promedio. Estoy seguro de que algunos de ustedes se están preguntando si la hidratación antes del ejercicio también es importante. Definitivamente lo es. Y si sigues los números de los que hablé antes, aproximadamente 8 onzas o 240 mililitros de ingesta de líquido por hora en las primeras 10 horas desde que te despiertas, eso establecerá una buena base de hidratación antes de hacer ejercicio, lo que plantea la siguiente pregunta que suelo recibir. ¿La cantidad de agua que se necesita consumir según la ecuación Galpin durante el ejercicio se suma o es independiente? Es decir, reemplaza la cantidad de líquido que uno necesita a nivel básico, esas 8 onzas o 240 mililitros. Y aquí la respuesta va en ambas direcciones. Creo que si vas a hacer ejercicio, entonces obviamente sigue la ecuación Galpin de alguna manera.
Una vez más, no necesitas ser ultra específico al respecto. Estos son valores aproximados que garantizarán la hidratación. Entonces los hemos establecido un poco más altos de lo necesario para garantizar más hidratación en lugar de menos. Pero en pocas palabras, la respuesta es, si vas a hacer ejercicio durante aproximadamente una hora, la mayoría de las personas hacen ejercicio durante una hora o dos, probablemente no más que eso. Bueno, entonces puedes reemplazar las 8 onzas o los 240 mililitros de agua que se requieren en el nivel básico con lo que consumes según la ecuación Galpin durante ese ejercicio.